Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Este video va a tratar acerca de lo que es la Sofrut o la escritura caligráfica judía, esta que hacen los escribas tanto para la Torá como para los tefilín y las mezuzot. Así que quédate hasta el final del video, suscríbete a mi canal Cábala Influencer, dale un toque a la campanita para estar actualizado y además déjame tus comentarios e inquietudes aquí abajo. ¿Cuál es esa letra tan especial que escriben los escribas judíos en la Torá, en las mezuzot y en el tefilín? También en lo que es la Megilat Esther, es decir, el rollo que se lee específicamente en Purim, también lo que es el Gitín, que son las actas de divorcio. Muchas veces los escribas también escriben amuletos. Esto es una tarea específica que tiene detalles importantes. La letra es esta, que no suele ser la letra que aprendemos normalmente en la escuela. En la escuela aprendemos letra cuadrada, que es la letra de imprenta, o letra cursiva, que es una letra un poco más redondeada, tema sobre el cual vamos a trabajar en el curso de letras hebreas, lo esencial de la Cábala. Quiero trabajar hoy especialmente las cualidades que tiene esta tarea, este oficio que es tan particular. Primero, debemos entender que la palabra sofer y sofrut, obviamente, vienen de una misma raíz. La raíz trilítera o el shoresh es samach, fei, resh, que forma la palabra sefer. Sobre este shoresh, sobre esta raíz, tenemos tantísimas derivaciones. Por ejemplo, sofer, que es escriba, sofrut, que es la forma caligráfica que estamos aprendiendo ahora, sefer, que es libro, sefar, cifra, sefirá, emanación, las emanaciones del árbol de la vida, y así podemos seguir haciendo una enorme y larguísima familia de palabras vinculada con este shoresh. Hoy nos vamos a dedicar a esta específica que es sofrut. Y cuando un sofer decide o elige escribir un Sefer Torah o le asignan esta tarea, esta persona no solo ya está entrenada, sino que lo hace con lo que se llama kavaná o intención. Para que la letra pueda solidificar toda esta energía que proviene de lo alto, no solo la persona tiene que estar entrenada en esas artes, sino que además debe santificar la escritura. Santificar la escritura significa pronunciar verbalmente y decir leshem kedushá, es decir, por la santificación del nombre. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en este oficio o en la escritura, específicamente de la Torá o de la mezuzá o de los tefilín? Primero está lo que se llama el klaf, es decir, el pergamino, que es el cuero de un animal kasher, obviamente, que se lija y además se pule. Es decir, la superficie debe estar completamente lisa para que el sofer pueda escribir allí sin problemas. Recordemos que un Sefer Torah, es decir, el rollo de la Torá que se encuentra en las sinagogas, lleva aproximadamente 40 pergaminos. Estos pergaminos están cosidos con vena de animal kasher. Esto también tiene una fundamental importancia porque se sigue un ritual antiquísimo que lo que hace es preservar no solo la energía de cada letra hebrea, sino mantener lo que es la halajá, es decir, la normativa con la cual se debe escribir cada letra hebrea. Claro, el klaf o el pergamino también debe ser preparado leshem kedushá, es decir, con kavaná o con intención de que esto sea únicamente por la santificación del nombre. Esto no se hace ni para tener fama, ni para ganar dinero, ni para recibir favores especiales, sino que está relacionado con lo que es la santificación. Esta es una tarea sagrada. Además del klaf, tenemos lo que se denomina sirtut. Sirtut son los renglones debajo
repito, debajo de los cuales se escriben las letras hebreas. Y cuando digo debajo, lo que estoy diciendo, creo que se distinguen aquí bien los renglones, cuando digo debajo, me refiero a que las letras cuelgan de esos renglones. No es lo mismo cuando escribimos sobre el renglón que cuando escribimos debajo del renglón. Esto inclusive tiene claras referencias al Sefer Yetzirah, aquello que está todo debajo del renglón o del sirtut o de la línea que marca una arriba con una abajo. Los sofrim no usan tinta china para escribir el rollo de la Torá ni ninguna de estas otras escrituras tan específicas y tan sagradas, sino que es una tinta que se elabora con 5 vegetales diferentes. Se los deja secar, la tinta primero se pone blanca, luego de 2 semanas aproximadamente se pone negra, y se pone negra muy opaca, es decir, no permite translucir la luz del sol. También hay tintas que son especiales para el verano por su conservación y para el invierno. Va a ser muy importante el secado, de tal manera que la tinta también debe ser kasher, es decir, debe pasar por este proceso en donde pasa primero de lo blanco a lo negro. Tenemos además las plumas de ganso, es decir, se utilizan plumas de ganso para la escritura en donde se les hace un corte transversal y la tinta pasa a través de la pluma. Esto lo que hace es que el escriba pueda dibujar su arte, pueda escribir las letras hebreas con mayor precisión. A medida que se va desgastando la pluma, se la va cortando muchas veces con un cuchillo muy afilado o con un bisturí. Tenemos también varios temas relacionados con lo que es el sofrut, la escritura, en cuanto a lo que son las leyes. Es decir, esto no es una simple caligrafía, no es que uno se pone, practica la forma de las letras y ya. Como sabemos, cada letra hebrea tiene además 4 niveles, los niveles que le corresponden a lo que es Olam HaAsiyah, al mundo manifestado, a Yetzirah, el mundo de las emociones, a Briah, el mundo mental, y a Atzilut, el mundo espiritual. Cada letra se divide en esas 4 partes y el sofer debe ser consciente de cada una de esas 4 partes. Esa conciencia, además de la Kavaná y además de la santificación que hablamos antes, tiene la particularidad de estar bajo 4.649 leyes diferentes que el sofer debe saber, debe reconocer y debe aplicar en el momento de la escritura. La enseñanza de la Sofrut se transmite de maestro a discípulo. De hecho, cualquiera puede ser sofer, pero tiene que ser un Yere Shamaim, o sea, un judío temeroso de Dios. Claro, debe tener acceso a no solo los textos, sino a un maestro que le enseñe cómo se hace específicamente este trabajo. Recordemos que también un sofer escribe amuletos. Los amuletos se supone que son portadores específicos, concentrados de la energía de Dios, porque incluye letras hebreas. De tal manera que para que funcione un amuleto, además de que la persona que lo utiliza debe tener fe en él mismo, debe estar confeccionado con perfección, con exactitud. Esto muchas veces nos podemos dar cuenta cuando desde lo que es la halajá o desde lo que es la costumbre judaica, revisamos las mezuzot o estos artefactos que están en los dinteles de las puertas, que no son un adorno, tienen adentro un pergamino escrito con una serie de plegarias en donde si las letras están borrosas o si por alguna razón ese pedacito mínimo de pergamino se fue deteriorando, hay que repararlo. Las mezuzot podrían ser vistas como amuletos de protección, es decir, aquello que protege la entrada de la casa. Y por lo tanto, digamos, contienen cierta energía a través de la cual
la persona que entra a la casa debe filtrarse, debe ser filtrado. Vamos a mencionar algunas claves importantes de este trabajo. Y es que obviamente primero antes de empezar se debe pronunciar de que esta tarea es Leshem Kedusha, o sea, por la santificación del nombre. Eso debe verbalizarse. También cuando se va a escribir cada uno de los nombres de Dios. Cada vez que se escribe un nombre de Dios, no se lo escribe suelto, no se lo escribe así nomás, sino que se dice una plegaria y además se lo hace Leshem Kedusha. Ninguna letra puede tocarse con otra. ¿Por qué? Porque produce una tercera y no solo cambia el sentido del texto, sino que la energía se distribuye y se dispersa de otra manera. ¿Qué sucede cuando pasan estos errores? Bueno, a veces se puede borrar, que se borra también con bisturí o con una piedra especial, o a veces no se puede borrar. Si no se puede borrar, en el supuesto de que el sofer esté escribiendo un rollo de la Torá, todo ese pergamino está pasul, es decir, está anulado y debe enterrarse en una genizá. ¿Qué es una genizá? Una genizá es un cuarto, un lugar especial en donde se dejan los libros que contienen nombres sagrados, se dejan en ese lugar para que no sean percudidos, para preservar lo que es la santidad de los nombres que figuran allí. Y una vez que esa genizá se terminó por llenar, a veces se la quema o a veces se la entierra directamente por completo. Es muy interesante, en este caso quiero hacer la mención de lo que es la genizá del Cairo. En la genizá del Cairo hay más de 200.000 manuscritos con nombres de Dios, con ejemplares de libros y de literatura que ya no existe más. Y esto fue preservado, es decir, no fue quemado, no fue enterrado. Eso está en exhibición en el Cairo, una cosa sumamente maravillosa, interesante, llena, 200.000 manuscritos, es increíble. ¿Cómo es el secado? El secado es realmente maravilloso porque observamos cómo la letra se va solidificando sobre el pergamino. De qué manera es un proceso, no es inmediato, es lento. Hay que observar lo maravilloso de la tinta, de la manera en que se seca y se reabsorbe sobre sí misma. No se dispersa, no se mancha, no se borronea. Un sofer debe cuidar muchísimo no solo su escritura, sino la intención con la que hace este trabajo, porque la escritura de sofrut, es decir, aquello que es sagrado, aquello que solidifica lo espiritual, puede no solo destruir mundos, sino construir mundos errados, mundos desequilibrados, de tal manera que este trabajo debe ser hecho con un nivel de perfección y con amor y con kavaná, de tal manera que salga perfecto. Quiero mostrarles también en la revista que yo había editado hace 20 años, le habíamos hecho un reportaje a un sofer en donde no solo nos explicaba estas cosas, sino que nos introdujo en su estudio y nos mostró cómo era este arte, de qué se trataba, y la verdad que era una cosa maravillosa, totalmente novedosa. En ese momento yo trabajaba y yo produje esta que es la revista de El Huerto del Nogal o Guinategos. De hecho, si observan aquí dice Guinategos, escrito en letra de Sofer Stam. Los escribas se denominan Sofer Stam porque Stam es el acróstico de Sefer Torah, Mezuzá y Tefilín. Por eso cuando ustedes busquen algún tema vinculado con esto y vean Stam o vean Sofer Stam, ya van a saber de qué se trata. Si te interesa este tipo de temas, déjame tu comentario, tu inquietud aquí abajo. También podés contactarte por email. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, dale un toque a la campanita y nos vemos en el próximo video.
Shalom.